Me interesaba mucho escuchar la opinión de Jesús Esquivel sobre este tema del Mayo, porque sabía además que él iba a estar en la audiencia del día de ayer, y entonces supuse que hoy iba inmediatamente a tener alguna conversación, una entrevista con Aristegui, y efectivamente, si ustedes se meten a su sitio, ahí está la entrevista. Y fíjense lo que dice Jesús Esquivel, que a esto le entiende mucho más que yo, y mucho más que muchos. Si engañaron al Mayo, ya se jodió. Jesús Esquivel duda del acuerdo de Estados Unidos con el Mayo Zambada. Y van a ver a qué se refiere, porque es algo muy curioso. Ayer había dos versiones. Incluso nosotros dijimos aquí que le iban a aplicar una pena de 5 a 10 años. Pero es que resulta que también se hablaba de que le iban a dictar cadena perpetua, porque de hecho eso es lo que estaba diciendo y lo que salió a decir después la fiscal de Estados Unidos, Pan Bimbo. Por cierto, ayer entró una doña a decirme, ya chole con lo de Pan Bimbo, está bloqueada. Yo no le acepto a nadie, absolutamente a nadie, que me venga a tratar de enseñar o a decir cómo tengo que hacer las cosas. Si no les gusta, no entren. Entonces decíamos que la Pan Bimbo dijo que el Mayo se iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Entonces la duda sí está ahí sembrada, ¿no? A ver, de 5 a 10 años por cooperar, por colaborar con Estados Unidos, o cadena perpetua, pónganse de acuerdo. Pues fíjense, sobre esto pone el dedo en la llaga Jesús Esquivel. Dice Jesús Esquivel, si el acuerdo judicial al que se acogió Ismael El Mayo Zambada no incluye una reducción de pena, entonces el fundador del cártel de Sinaloa fue engañado por sus propios abogados o por el gobierno estadounidense. Así lo expresó durante su participación el día de hoy con Aristegui, luego de la audiencia en la Corte de Distrito Este de Nueva York, en donde Zambada aceptó su culpabilidad frente al juez Brian Cogan. Yo insisto, dijo Jesús Esquivel, y eso es lo que me genera duda, a menos que sea demasiado tonto, así dice, a menos que sea demasiado tonto el Mayo Zambada, como para aceptar un acuerdo de declararse culpable, si al final de cuentas el juez lo tendría que recluir por regla a cadena perpetua. El periodista cuestionó que Zambada renunciara voluntariamente a su derecho a juicio sin obtener garantías claras a cambio. ¿Para qué tendrías tú un abogado que tiene experiencia en arreglar compromisos con el gobierno de Estados Unidos si al final de cuentas te van a sentenciar a cadena perpetua? También destacó que al declararse culpable el Mayo renunció a apelar cualquier sentencia. Esto lo compartíamos ayer, la pregunta que le hizo el juez Brian Cogan. El juez le dijo, ¿renuncia usted al derecho de apelación? Y él dijo, sí señor. Esquivel advirtió que el líder del cártel de Sinaloa pudo haber sido engañado al declararse culpable sin garantías claras de reducción de pena. Si engañaron al Mayo, pues ya se jodió, como dicen en mi tierra, porque ya se declaró culpable. Y si no le van a reducir la sentencia, ¿para qué tendrías tú un abogado que tiene experiencia en arreglar compromisos con el gobierno de Estados Unidos? Dijo en obvia alusión al abogado Frank Pérez. Ya estás ahí, dice Jesús Esquivel, ¿qué tienes que perder? Tienes todo que ganar, ya estás ahí. Ya te tienen en la cárcel. La lógica te indica, pues arriesga. Comenta Jesús Esquivel al referirse a la posibilidad que tenía Zambada de ir a juicio, donde el gobierno debía probar su culpabilidad. Como les explicó el juez, se pueden equivocar los fiscales o los testigos mentir y el jurado lo declararía inocente. Le explicó que ahí la duda razonable no lo declaraba culpable hasta que lo hiciera un jurado, después de que el gobierno federal estadounidense, es decir, el Departamento de Justicia, le demostrara con evidencias, testimonios y pruebas irrefutables que era culpable de narcotráfico. Esto está interesante. Si engañaron al Mayo y su abogado sabía que hiciera lo que hiciera le iba a caer cadena perpetua, pues lo mejor que tuvo que haber hecho el Mayo, en lugar de declararse culpable, es ir a juicio. En la otra, ya le iba a caer la cadena perpetua, 100% segura. Si va a juicio, pues existe una posibilidad mínima de que quedara libre.
La audiencia, celebrada este lunes en Brooklyn, Nueva York, tuvo una duración de 45 minutos y fue presidida por el juez Brian Cogan. Zambada admitió haber corrompido a funcionarios de distintos niveles para facilitar las operaciones del cártel. Corrompía a policías, mandos militares y políticos para que su organización criminal pudiera actuar con libertad, declaró el Mayo ante el juez, según relató el periodista. El capo aceptó su responsabilidad en 2 causas judiciales, una en Nueva York por tráfico de cocaína y otra en Texas por delitos relacionados con el trasiego de drogas. En el primer caso, Zambada reconoció haber importado 5 o más kilos de cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua. Zambada, de 75 años, se mostró tranquilo durante la audiencia. Dice Jesús Esquivel, que allá lo vio, se veía contento, se veía bastante tranquilo, incluso cuando los Marshals lo metieron a la sala, que estaba cerrada con más de 30 agentes federales de la DEA y de ellos mismos, de los Marshals y del Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior. Dijo buenas tardes en español. Preocupado no se le veía. Apuntó que el capo vestía el uniforme de reo azul marino con camisola naranja y que dijo que solo toma un analgésico para el dolor de rodilla. Según el periodista, durante la audiencia se mencionó que Zambada encabezó por más de medio siglo una red criminal junto con otros miembros del cártel de Sinaloa, traficando aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Dijo que por más de 50 años había encabezado una red criminal y que él supervisaba los cargamentos o envíos de cocaína de Colombia a México por avión o por barco, y que sus subalternos, bajo sus órdenes, trasegaban este enervante ilegal a los Estados Unidos por la frontera norte de nuestro país. Y dijo, efectivamente, él y los gerentes y jefes, así los llamó, de las células, ganaron cientos de millones de dólares cada año con el trasiego de drogas. Y que obviamente él tenía pistoleros a sueldo para su seguridad y la de sus subalternos. Además admitió haber ordenado asesinatos. Ordené que mataran a muchas personas para beneficio de nuestra red criminal y por provocar miedo. También murieron muchas personas inocentes. Al final pidió perdón por el daño causado, por el daño que le hizo a la sociedad estadounidense y mexicana y con la promoción y venta de drogas. En cuanto a las sanciones económicas, Esquivel detalló que el juez le impuso una multa por 15,000 millones de dólares que podría ser cubierta con bienes o en efectivo. ¿Usted está consciente de eso? ¿Lo acepta?, le preguntó el juez. Sí, respondió Zambada. Además se le impuso una multa reglamentaria de 2 millones de dólares y $200 por gastos de la corte. Añadió que el juez dictará sentencia el 13 de enero de 2026 a las 11 de la mañana. Y ya sabremos entonces cómo le va al Mayo Zambada. ¿Lo engañó Estados Unidos? ¿Lo engañó su abogado Frank Pérez? Es interesante, interesante.